Hola gente, soy Alfredo Tricánico dándoles la bienvenida a la tercera parte del Círculo de los Fab Four en las historias olvidadas de los Beatles. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall. A mediados de la década del 50, Tony Barrow presentaba bandas de jazz y grupos de skiffle en los salones de baile locales y en los clubes en Crosby, en el condado de Lancashire. En 1954, tuvo su primer trabajo como escritor de pop rock para el Liverpool Echo, el periódico vespertino de mayor venta en el Reino Unido, y 6 años más tarde se mudó a Londres para trabajar en Decca Records, pero igual siguió escribiendo para el diario liverpuliano. Cuando Brian Epstein firmó el contrato con los Beatles en enero del 62, se puso en contacto con Tony Barrow pidiéndole que escribiera un artículo sobre la banda. Poco después, Barrow arregló una audición para los Beatles con Decca, siendo rechazados por Dick Rowe, y ese incidente fue llamado tiempo después el mayor error en la historia de la discografía. Rowe había comentado: "Los grupos de guitarras están en camino a desaparecer". Ese incidente condujo a un acuerdo informal mediante el cual Barrow se convirtió en el consultor de prensa y publicidad a tiempo parcial de los Beatles. El 13 de octubre del 63, con la aparición de la banda en el Sunday Night en el London Palladium, se dio inicio a la Beatlemania, momento en el cual Tony Barrow dejó de contactar a la prensa, ya que la misma lo empezó a perseguir. For our last number, I'd like to ask your help. Would the people in the cheaper seats clap your hands? And the rest of you, if you just rattle your jewelry. Thank you. We'd like to sing a song called Twist and Shout. 1, 2, 3. Barrow fue el que acuñó el término de Fab Four y aportó la idea que el grupo diera los saludos navideños, en base a los saludos de fin de año que daba la reina. Y todos los miembros del club de fans de los Beatles recibirían un flexidisco exclusivo con mensajes de John, Paul, George y Ringo. This is Paul McCartney here. I'd just like to wish you everything you wish yourselves for Christmas. This is John Lennon saying on behalf of the Beatles, have a very happy Christmas and a good New Year. George Harrison speaking. I'd like to take this opportunity of wishing a very Merry Christmas listeners everywhere. This is Ringo Starr and I'd just like to say Merry Christmas and a really Happy New Year to all listeners. Y lo que comenzó como un trabajo de una sola vez se convirtió en un evento anual ansiosamente esperado. En total, editaron 7 discos flexibles de Navidad, los que estaban grabados en una sola cara. En el 65 y 66, Barrow viajó con los Beatles a los conciertos internacionales más importantes, lucrativos y peligrosos de los Beatles, organizando las conferencias de prensa en cada lugar que llegaban, y las entrevistas y sesiones fotográficas de los Fab Four cuando regresaban a Inglaterra. Una de las tareas finales de Barrow como oficial de prensa de los Beatles fue recopilar y editar el folleto de historietas de tira cómica que formaba parte del paquete de grabación de Magical Mystery Tour a finales de 1967. Cuando los Beatles establecieron su propia operación de autogestión, Apple Corps, en el 68, un año después de la muerte de Brian Epstein, Barrow dejó NEMS Enterprises
para establecer su propia consultora de relaciones públicas independiente, Tony Barrow International. Escribió la literatura que figura en la contraportada de los LP Please Please Me, With the Beatles y A Hard Day's Night. Y también escribió 2 libros. En el 99, el titulado The Making of the Beatles Magical Mystery Tour, y en el 2006, John, Paul, George, Ringo and Me, The Real Beatles Story. Tony Barrow falleció el 14 de mayo del 2016 en Morecambe, en el noreste de Inglaterra. El primer club de fans oficial de los Beatles se formó en Liverpool, fundado en abril del 62 por Roberta Bobby Brown, pero a comienzos del 63, al casarse, cedió su lugar a Frida Kelly, quien la estaba ayudando. Frida Kelly nació en Dublin, pero a sus 13 años la familia se mudó a Liverpool y trabajó para Brian Epstein y los Beatles desde 1962 a 1972, y quizás fue la persona del círculo interior de los Beatles más fiel y confiable. Recordaba Frida: a comienzos del 61, mi primer empleo fue de secretaria y se hacían muchos trabajos en máquina de escribir. Frida era asidua concurrente al Cavern y ahí fue donde conoció a Brian Epstein y se hicieron amigos. Todos sabían que Brian era el gerente de la casa de venta de discos de NEMS, y cuando Epstein firmó contrato con los Beatles, le ofreció a Frida el trabajo de secretaria, quien, a pesar de la negativa de su padre, aceptó el desafío. No debemos olvidar que Frida era también una fan del cuarteto inglés. Una de sus primeras tareas fue reorganizar el club de fans de los Beatles, e imprudentemente, como Roberta ya lo había hecho, dio su domicilio como dirección postal del club, y su casa se vio inundada a diario de cientos de cartas. Más tarde, cambió la dirección a NEMS, donde se había acondicionado un depósito en el segundo piso como oficina de Frida. Ella era responsable de responder las cartas de los fans y también supervisó la publicación de una revista mensual del club de fans. Al poco tiempo, fueron contratadas otras chicas que le ayudaban en esas tareas. Don't you know I can take it? I don't know who can. Kelly tenía contacto casi diario con los Beatles en los inicios de la banda, cuando estos visitaban con frecuencia la oficina de Epstein. Con el tiempo, Frida Kelly se convirtió en una confidente de confianza de cada uno de los Beatles, quienes valoraban su esfuerzo y discreción. Cuando los Beatles se establecieron en Londres, el club de fans estaba en el 13 de Monmouth Street, donde estarían solo un año. Luego los fans debieron escribir a un apartado postal. Tras la muerte de Epstein en el 67, Frida continuó trabajando para los Beatles. Se casó, fue madre, pero no terminó oficialmente su trabajo con el grupo hasta 1972, e incluso entonces continuó respondiendo al correo del club de fans durante los 3 años siguientes. Tras dejar su trabajo con los Beatles, Kelly aceptó otros trabajos de secretaría. Rechazó repetidas ofertas para escribir un libro sobre sus experiencias y a mediados de los 70 regaló la mayoría de los recuerdos de los Beatles a los fans, pero de cualquier manera conservó muchos de ellos y rara vez habló de su convivencia con la banda. Decía Frida: pude haber sido millonaria vendiendo todos los objetos que tenía de los Beatles. A todos nos gusta el dinero, pero nunca vendería mi alma.
Siempre fui fiel a mi convicción. Además, yo también era una fan y valoraba esas cosas. Sin embargo, tras la muerte de su hijo y el nacimiento de su nieto, accedió a que se filmara un documental realizado por el cineasta Ryan White, amigo de la familia. El Festival de Cine South by Southwest es un evento cinematográfico reconocido mundialmente que se realiza anualmente en la ciudad de Austin, estado de Texas en Estados Unidos. El documental Good Old Frida se estrenó en dicho festival en marzo del 2013 y el título del mismo viene del disco navideño de los Beatles del 63, el primero de esa serie de discos especiales hechos para los miembros del club de fans. En esa grabación, George Harrison agradece a Frida Kelly por su trabajo y los otros 3 Beatles gritan "Good Old Frida". Decía Frida: el club de fans de los Beatles llegó a su final en el 72. Estaba reunida con Neil Aspinall y George Harrison y les dije que estaba embarazada y que no volvería a trabajar. George me dijo: estuviste desde el principio y estás en el final. Cerremos el club de fans. Se escribió una carta que decía: este es el final. John, Paul, George y Ringo han tomado caminos separados y ya no son un grupo. Se terminaron 11 años donde fuimos un círculo de amigos felices y muy fuerte. No habrá otro club de fans para los Beatles como artistas individuales. Por favor, no vuelvan a escribir. Yours faithfully, Frida Kelly. Al día de hoy, sigue viviendo en Liverpool y sigue siendo fan del grupo. Hemos llegado al final de esta entrega, pero la invitación queda abierta para seguir conociendo más personajes que se relacionaron con el cuarteto de Liverpool en las historias olvidadas de los Beatles. Gracias por estar. Un saludo afectuoso. Hasta la próxima. I love you more.